Tu luz en medio de mi oscuridad llena mi vida de paz y verdad. Tú eres quien sana el dolor profundo y con tu amor transformas mi mundo. Dios los bendiga, bienvenidos a un nuevo programa del ciclo Una luz en la oscuridad. Estamos gozosos por este programa que vamos a estar emitiendo, desarrollando. Vamos a tener muchas sorpresas. ¿Cómo estás, Mariana? Todo bien, Cris, ¿cómo estás? Expectante a este review que vamos a compartir con todos los espectadores. Vamos a estar compartiendo el día de hoy una recopilación de las mejores partes de cada invitado que hemos tenido en estos últimos programas de íntimo, y vamos a tener partes de las entrevistas, de los testimonios, de las palabras que nos dieron de aliento, para que puedan rememorar, recordar, fortalecer, compartir las redes sociales. Recuerden suscribirse al canal, como siempre les compartimos, suscribirse al Vivo TV Radio Capital, activar la campanilla, el del ciclo Una luz en la oscuridad, y bueno, el canal de difusión del WhatsApp 11 26 17 69 36, ahí donde subimos todas las notificaciones y bueno, para que vayan estando al tanto de cada, y expectantes, ¿no? de cada noticia que vamos a pasar. Disfruten de esta recopilación, que sea de mucha bendición. Y bueno, los esperamos. Estén expectantes y pegados con la gotita. Este es el ciclo Una luz en la oscuridad. Y ya comenzamos. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Jesús sabía lo que le iba a acontecer, sabía a qué venía. Él mismo lo decía y lo declaraba con su propia voz, con su propia palabra. Él decía que yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo pongo mi vida para darla. Nadie me va a obligar a hacer algo que no quiero, sino que vengo a hacer lo que mi Padre me manda hacer, y es a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, una de las oraciones de él dice: Señor, pasa de mí esta copa. En esa oración, en esa súplica que él empieza a derramar gotas de sangre, ¿sí? Porque es uno de los padecimientos que experimenta una persona, que es cuando empieza a caer esas gotas de sangre, porque los vasos capilares, dice, de las glándulas sudoríparas pueden romperse y mezclarse la sangre con el agua, con el sudor, ¿sí? Y es tanto el sufrimiento de esa persona que empieza a clamar. Jesús empieza a clamar y dice: sí, Padre, pasa de mí esta copa. Pero algunos eruditos y algunos historiadores, algunos dicen, hay dos versiones, algunos dicen de que él no quería ser crucificado, ¿no? Él no quería ser crucificado. Y otros historiadores, otros eruditos dicen de que él no quería separarse del amor del Padre. Era tanto lo que él sabía, lo que le iba a acontecer, que uno de los mayores padecimientos en esa oración era separarse del amor de Dios, del amor del Padre. Por eso él: Señor, yo no me quiero separar de ti. Si es posible, pasa de mí esta copa. Yo siempre me pregunto, y algún día se lo voy a preguntar al Señor: ¿qué hubiese pasado si los encontraba los discípulos orando y velando? Porque las veces que los fue a ver, los halló durmiendo. Yo siempre me pregunté qué hubiese pasado si lo hubiese hallado velando a los discípulos. Porque él le dice: velá y orá para que no caigas en tentación. Ni siquiera pudieron velar una hora, ¿no? Siempre me pregunté eso. Digo, para mí es el estrés, ¿no? El estrés mismo, tanto de Jesús. Sí, Jesús totalmente. Estaba espiritualmente afirmado en el Padre.
pero los discípulos Sí, todavía estaban sin el Espíritu Santo, ¿no? Y yo sí. creo que ese estrés también los llevó a esa dormitar. Claro, sí, 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 esa yo carga, creo eso que que no en sus entendían que discípulos, estaba pasando, pero presentían también, yo lo creo que en veían sus sus maestros. discípulos, yo creo que en sus discípulos él vio la necesidad que había en el mundo. La necesidad, el mundo estaba como estaban los discípulos, durmiendo. Por Tal eso cual. también la palabra de Dios dice que despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces la Amén. humanidad hoy en día se encuentra dormida también porque no la está alumbrando la luz de Cristo. Y están viendo como aquella persona ciega que está en su propia oscuridad y Claro, manotean lo que encuentran. Y encuentran, por ejemplo, la creencia en los santos, la creencia en una persona, ponen su fe en un ser humano, como el que falleció hace unos días atrás, como en un papado, en el Papa, ujú, y se desesperan por la muerte de un ser humano, ¿sí? Pero no se desesperan por encontrar el verdadero amor, el verdadero camino hacia el Padre, que fue Jesús. sí, Entonces, uno de los padecimientos fue ese, de la oración, de haber sufrido y experimentar en carne propia lo que el mundo necesitaba, que era alguien en rescate por la humanidad. Amén. Por eso es impresionante cuando nosotros podemos meditar en eso, lo cual sabemos que hubo alguien que oró, alguien que intercedió, alguien que sufrió por nosotros, alguien que derramó gotas de sangre por nosotros. ujú, Y, y verdaderamente uno cuando se entera de eso dice, ¿cómo no le puedo fallar? No le puedo fallar. Verdaderamente tengo que conocer. En la época de Moisés se venía haciendo de que el sacerdote entraba con sangre de macho cabrio, derramaba sobre lo que era la urna del propiciatorio, ¿sí? sí, Para la expiación del pecado del pueblo. sí, Y ellos sin saberlo, ¿sí? Indirectamente, como vos decías, hicieron lo mismo, ¿sí? Pero una de las cosas, la cual Jesús decía, y yo recién lo nombraba, que él decía, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Yo soy el Cordero, yo vengo a poner mi vida en rescate por todos ustedes. Y esa es una de las cosas que nosotros encontramos en la palabra de Dios y es una de las cosas que nos ayudan a entender por qué estamos acá, ¿sí? Porque después de este primer padecimiento, después del segundo padecimiento del juicio religioso, se presenta otro de los juicios que es el juicio civil, la cual es llevado ante Poncio Pilatos, por ejemplo, y, y para todos los años el Poncio Pilato largaba a un preso. Entonces lo ponen ante Poncio Pilato, los mismos de lo del Sanedrín, y le dicen crucifíquenlo. Entonces Poncio Pilato dice, pero qué mal ha hecho esta persona, porque ya lo había visto todo golpeado, ya estaba totalmente golpeado por los mismos del Sanedrín y lo que custodiaban al Sanedrín, era como tipo una policía. Entonces, la misma comunidad, la misma gente de aquel entonces, le dicen, bueno, ¿a quién quieren que larguemos? ¿A Jesús o a Barrabás? Entonces todo el pueblo, por clamación también de los judíos, de mismo Caifás y todas las personas que lo rodeaban a Caifás, dijeron no, a Barrabás. Y hoy en día vos te pones a pensar y hoy en día le podés decir, ¿a dónde quieren ir? ¿A una iglesia o a dónde quieren ir? ¿A un boliche? No, no, vamos sigue todos a los pasando lo boliches. mismo. Todos eligen a Barrabás. Hoy en Lo día que, sigue la humanidad eligiendo a Barrabás, siguen eligiendo exactamente, al pecado, siguen eligiendo a una, sí. a una persona condenada, no A más de al 2000, inocente. Cristian, a más de 2000 años de la venida de Cristo, la humanidad sigue eligiendo y llamando, como dice la palabra, a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, Sí, ¿no? Y totalmente. dice que en los últimos tiempos abundará, ¿no? Y la gente abunda, la abundancia
grafiquemos no la abundancia, ¿no? Nadando en abundancia, pero abundancia de oscuridad, de maldad, de perdición, porque hay como para graficarlo, hay una imagen que siempre ronda ahí por las redes sociales y por todo, que es un hombre que está preso y está en la cárcel con esa puerta cerrada y los barrotes, y del otro lado hay un pan y ahí está la llave para abrir la puerta, ¿no? Y el hombre está decidiendo a ver qué elige. Y va por la mano, está más inclinada en el pan, ¿no? ¿Y cuántas veces nos pasa así como mundo, como sociedad? Nos incluimos, pero, ¿no? Que vamos vamos a los dichos de Jesús. Claro. Jesús dijo que habrá gente que vendrían por los panes y por los peces. Claro, exactamente. Gente que rodeaba a Jesús. No verdaderamente lo seguía por lo que él representaba, sino porque venía por los panes y los peces. Claro. El mismo lo inmediato y no lo importante. Ustedes no me siguen a mí por la comida que no perece. Entonces, una de las cosas que vemos que, por ejemplo, ¿no? Cuando la mujer toca el manto, el borde del manto, dice que la multitud lo apretaba. Sí. Pero hubo una sola persona que tuvo fe y se acercó a él y tocó el borde del manto y dijo, poder de mí ha salido. Pero los discípulos dicen, pero Señor, la gente te agolpa, la gente te aprieta. Todo el mundo te está tocando. Sí, pero solamente una persona me ha tocado con fe. Entonces, hoy en día, también la humanidad se cansa de hablar de Dios, se cansa de hablar de Jesús, pero son muy pocos los que tocan verdaderamente a Jesús a través de la fe, a través de abrirle el corazón a Dios. Importante. Entonces, por eso es una de las cosas que encontramos en la palabra de Dios, de aquellos que, ¿quién fue en aquel entonces aquel que eligió a Jesús? Porque encontramos a quién eligió a Jesús y quién eligió a Barrabás. Porque acordate que todos los discípulos lo negaron. Creo yo que hubo una sola persona de todos sus discípulos que estuvo ante la cruz de Cristo, que fue Juan. Que cuando él estaba en el madero, le dijo, he aquí tu verdadero hijo, ¿no? Que fue Juan. Entonces hubo una sola persona la cual se presentó ante esa cruz, que fue Juan, María, entonces su propia madre. Está como los 10 leprosos. Claro. Los 10 leprosos volvieron de los 10 y volvió uno solo. Y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Volvió uno solamente por la fe. A través de lo mismo. Porque agradecer, a verdaderamente reconocer, ¿no? Marta y María en otro contexto también. Dice, María, lo tuyo está totalmente bien, lo que reclamás, pero, le dice Marta, pero verdaderamente María eligió lo importante, ¿no? Claro, ¿Y qué es lo importante para nosotros? Pregunto del otro lado, a vos que estás escuchando del otro lado, ¿qué es lo importante? Lo que acontece, sí, no todos necesitamos ocuparnos y preocuparnos de ciertas cosas que necesitamos, ¿no? Pero estamos hablando de la eternidad, ¿no? De la bendición eterna en la vida venidera y en esta vida también. Claro. A ver, una de las cosas que, por ejemplo, yo le enseñaba a los hermanos en la iglesia acerca de la importancia, o qué es más importante, mejor dicho, si una señal o un milagro, por ejemplo. Y hoy en día todos se acercan buscando una señal, ¿sí? Todo el mundo quiere una señal, todo el mundo quiere ser sanado, quiere ser sacado de las drogas, pero son muy pocos los que buscan un milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es ver una vida transformada, cambiada, renovada, verdaderamente por lo que Jesús vino y dio su vida en la cruz del Calvario, para hacer verdaderamente un milagro. Recién nombrabas, por ejemplo, a los 10 leprosos, ¿no? Jesús hizo 10 señales, pero solamente en uno hizo un milagro, que fue aquel que volvió y le dio gracias. Entonces podemos ver que hoy en día hay un 90% de aquellos que se acercan a Jesús y quieren una señal, pero solamente un 10% en ellos hace un milagro. Por eso la palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, vemos a través de los padecimientos de Jesús, vemos a través de los padecimientos de que Él pasó sobre esta tierra, ahí nos damos cuenta
quién es aquel que verdaderamente obtuvo el milagro, ¿sí? Por eso nos da lugar y nos da a entender acerca del tercer padecimiento, ¿no? Porque cuando a él, después de que empiezan a bofetearlo, lo llevan ante Pilato, Pilato lo suelta a Barrabás, Barrabás empieza a hacer la de las suyas, Jesús es entregado en manos de los romanos. En ese tercer padecimiento empiezan a ponerlo en un grupo de romanos y lo empiezan a desvestir, a desnudar, ¿sí? Donde le ponen una corona de espinas, donde le ponen un manto de escarlata, donde le dan una caña y lo empiezan a golpear de tal manera que le empiezan a decir: profetiza quién es el que te golpea. Es otro de los padecimientos también que Cristo sufrió por nosotros, porque esa es una de las coronaciones humanas, ¿no? Porque yo le puse, por ejemplo, el tercero, perdón, el padecimiento civil, el juicio civil, el padecimiento 4 es la flagelación, ¿no? Y una de las cosas que por ahí vemos que muchas veces coronamos, ¿no? Nosotros humanamente coronamos a Jesús a nuestro padecer, ¿no? Por ejemplo, todos los días, ¿no? Lo crucificamos a Cristo. A través de nuestros hechos, a través de nuestras acciones, a través de lo que pensamos, a través de lo que decimos, a través de lo que escuchamos, a través de cómo nos conducimos. Lo crucificamos y lo coronamos con esa espina y Él vuelve a sangrar, vuelve de vuelta a herirse por nuestras rebeliones. Por eso es tremendo cuando nosotros meditamos en esto, porque, a ver, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios, ¿no? Y en estos tiempos es muy difícil mantener la santidad. Por ejemplo, de no ver, por ejemplo, cosas, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Gente con muy poca ropa, videos totalmente obscenos. Hay muchas tentaciones en las redes sociales, en las calles, en los trabajos, y hay muchas cosas que un cristiano verdadero debe de cuidar a través de su integridad, a través de su honestidad, a través de muchas cosas que se nos presenta todos los días, porque sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes. Entonces, tenemos una lucha constante entre el reino celestial y el reino de las tinieblas. Entonces, sabemos que Jesús también, cuando pasó por aquí, por esos 33 años y medio sobre esta tierra, también tuvo la misma lucha cuando se retiró a orar durante esos 40 días en el desierto, donde el diablo lo tentó, pero el Señor automáticamente no emitió palabra humana, sino que utilizó la palabra de Dios y le dijo: de no tan solo del pan vivirá el hombre, no tentarás a Jehová tu Dios. Y puso la palabra de Dios en primer lugar. Hoy en día no ponemos la palabra de Dios en primer lugar, sino que ponemos el razonamiento humano, queremos hacer las cosas a nuestra manera, pensamos a nuestra manera, nos conducimos a nuestra manera, y ahí es cuando le empezamos a errar. Ahí es cuando verdaderamente nos comenzamos a desviar de lo que es el centro de la palabra de Dios y lo que verdaderamente Jesús vino a hacer por nosotros en la cruz, la crucifixión, ¿sí? Uno de los padecimientos también fue el camino largo, ¿sí? Ese camino largo fue algo tremendo, haber llevado la cruz. Ahí es donde también encontramos a otro de los personajes, que es Simón de Cirene, donde le ayuda a llevar la cruz. Llegan al Gólgota, lo acuestan, le ponen la cruz, lo acuestan y le clavan 3 clavos, uno en cada mano y otro en ambos pies. Esa crucifixión nos representa a cada uno de nosotros,
porque en Isaías, en el libro de Isaías, dice que el molido fue por nuestras rebeliones, porque en las manos de los romanos le dieron de latigazos con un látigo muy especial, la cual tenía cuerdas de cuero, en la punta tenían pedazos de huesos o Plagrum chapas se llama. que hacían, Plagrum. el agro, hacían que desgarrara la Exactamente. carne. Era muy posible que se podía llegar a ver los órganos, es muy posible que se podía llegar a ver las venas y las arterias. Sí, Tanto así que casi muchas personas en esas crucifixiones así se han desangrado y han muerto durante la crucifixión, durante esa agonía, pero él lleva la cruz, ¿sí? Esa fuerza solamente se la pudo haber dado el Padre. Llegan a la crucifixión, él le clavan un clavo en cada mano y en cada pie. Eso representa las obras humanas, ¿sí? Que tenían que ser crucificadas, toda obra hecha por las manos de toda la humanidad, todo lo que los humanos podían haber hecho, matado, robado, tantas cosas. Esas manos tenían que ser crucificadas en la cruz. Tenían que ser clavadas en la cruz para poder borrar toda rebelión humana. Y una de los otros clavos, la cual habla acerca de la palabra de Dios, es que le clavaron en los dos pies, arriba en el empeño. Bueno, eso tiene que ver también con el caminar del ser humano. Tenía que ser clavado en la cruz para también borrar toda rebelión de todas las personas que habían mal procedido, habían mal caminado, se habían mal conducido. Era necesario crucificar todo. ¿Sí? Y hay una de las... Cada cosa tiene su contexto. Sí, totalmente. Y ahí viene otra de los padecimientos que es acerca de las injurias, ¿no? Cuando las personas lo miraban, meneaban la cabeza y le decían: si tú eres Cristo, bájate de la cruz. ¿Acaso no eres tú el que decía que en 3 días derribarías el templo y lo volverías a construir? Entonces, hoy en día también, ven, por ejemplo, nosotros somos de hacer campañas al aire libre, salimos a evangelizar, vamos al Bocalandro, a los hospitales, a llevar alimento varias veces, salimos a predicar, entramos a los pabellones, oramos por los enfermos. Y muchas de las personas que ven haciendo eso, menean la cabeza como diciendo: ustedes están todos locos, ¿qué están haciendo? Y así es cuando se produce muchas veces, no sé si pelea, porque de parte de nosotros, Dios te bendiga, pero de ellos siempre hay discusiones, ¿no? Porque dice, ¿por qué no van a orar? Dice, al África, a la gente donde se está muriendo de hambre, ¿no? Pero es necesario que nosotros nos podamos encargar de aquellos que nos rodean. Claro. La necesidad está en todos lados, ¿no? Claro, la necesidad está en todos lados. Jesús empezó a predicar en su ciudad. Pero es importante entender que la crucifixión es muy importante en la vida del ser humano y que no es tan solamente recordarlo con un huevito de Pascua o en un día puesto por el hombre. En esa crucifixión, el Señor experimentó lo que Él tanto le pedía a Jesús, le pedía a su Padre, de la separación de su Padre por haber cargado todos los pecados de la humanidad. Porque Él decía, Señor, ¿por qué me has desamparado? Estando Él crucificado en la cruz, Él decía: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea, es algo tan precioso la comunión con Dios. Esto es el 1% de lo que experimenta una persona apartada de Jesús. La persona apartada de Jesús es una persona que experimenta el 1% de lo que experimentó Jesús en la cruz del Calvario. Cuando una persona experimenta, ¿no?, la separación de Jesús, deja de ir a la iglesia, deja de congregarse, deja de orar, y vuelve al pecado, ¿sí? Experimenta dolor, desventura, quebranto, experimenta todas esas cosas.
Sí. Pero Jesús sabía que Él venía a esta tierra a dar su vida en la cruz del Calvario. Por eso finalizo con el texto bíblico que Sí. es el texto bíblico inicial, la cual está en Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y esto es lo que fue la paga por nuestros pecados. Él dejó toda demanda satisfecha en los cielos, ¿sí?, por el resto de la humanidad y por todos aquellos que hoy en día pueden creer en Jesucristo. Amén. Dios, hay algo que hace, que es transformar nuestras vidas. Cuando Dios llega a nuestras vidas, Él nos llega y nos deja así como estamos, sino que Dios va trabajando de una manera tan gloriosa y tan perfecta, de que va transformando nuestras vidas. Y quiero compartir, antes de ir al mensaje, unos versículos de la palabra del Señor que están en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 3, voy al versículo 9, voy a dar lectura. Y dice, está hablando de Jesús, y dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice el verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús llega a una ciudad. Él iba de Judea, a Galilea. ¿Qué sucedía? Ya el pueblo de Israel no pasaba por la ciudad de Samaria, sino que costeaba la ciudad de Samaria y no entraba. Ya Jesús en una oportunidad había ido a sus discípulos y le dijo que quería estar en Samaria, y vinieron y dijeron los samaritanos, hoy no te han querido recibir. Y Jesús se tuvo que ir para otro lado a pasar la noche con sus discípulos. Pero en este caso, Jesús no le dijo a los discípulos, vayan a buscar un lugar para quedarnos en Samaria, sino que les dijo, me es necesario, hoy necesito pasar por este lugar. Y cuando Jesús dice estas palabras, lo está haciendo porque Él algo quería hacer en la tierra de Samaria, y era transformar una vida. Y si hoy usted está escuchando esta radio, o tal vez la escuche luego por YouTube o por donde sea, por las redes sociales, si hay algo que sí estamos seguros, de que si usted está escuchando este programa, es porque Jesús algo va a hacer en su vida o quiere hacer en usted. Jesús no llega por llegar. Jesús, cuando llega a algún lugar, Él lo hace con un objetivo y un propósito, y es de transformar. Así como cuando llegó a nuestras vidas, y no quiero empezar a contar testimonios porque si no nos daría la hora, pero Jesús, cuando llegó a mi vida, la transformó por completo. Ya dejé de ser el mismo Pablo que conocían de antes, porque Jesús hace algo maravilloso en nosotros, que es transformarnos. Y llega a la ciudad esta de Samaria, está solo, sus discípulos se retiran del lugar, se van a comprar de comer, y va al pozo de Jacob, dice la Biblia. Y en ese lugar se encuentra con esta mujer samaritana. Fíjese que el último versículo que hemos leído dice que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Quiere decir que era muy difícil que un judío, más un rabino judío, le hable o le dirija una palabra a un samaritano. Que hable a un samaritano para ellos era algo tremendo. Pero Jesús lo empieza a establecer una conversación con esta mujer. Y podemos ver que esta mujer primero se maravilla
Porque cuando Jesús llega a nuestras vidas, lo primero que hace es maravillarnos. Nosotros nos maravillamos cuando Jesús viene y uno dice, ¿cómo puede ser que Dios haya tocado mi vida? ¿Cómo puede ser que Dios me haya mirado? Yo no me lo merezco, pero Dios me miró. Y Dios llegó a mi vida y me habló. Y Dios me transformó. Entonces, cuando Jesús llega a nuestra vida, nos maravilla de una manera. Y esta mujer así maravillada, primero le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber? No era por el agua, era porque ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí algo? Pero Jesús así y todo sigue hablando con esta mujer. Más el versículo siguiente dice que Jesús le respondió y dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sabe qué? Aquellos que están escuchando en esta noche, Jesús llegó a esta mujer y cuando esta mujer le contesta como le contestó, él no se preocupó por eso, sino que siguió hablándole. La Biblia no especifica exacto toda la conversación que Jesús tuvo con ella, todos los detalles de la conversación que tuvo, da solamente algunos puntos, pero en esos puntos que da la Biblia que conversaron, que están escritos en la Biblia, podemos ver de que Jesús fue hablando con esta mujer y fue transformándola de una manera gloriosa. Porque yo no le leí toda la historia y no la voy a leer por un tema de tiempo, obviamente, pero sí voy a tocar algunos versículos. ¿Por qué? Porque esta mujer, cuando está hablando con Jesús, lo primero que le dijo, ¿cómo tú, siendo judío? Y si usted lo lee bien en cómo está escrito y cómo fue expresado, fue como una expresión media despreciativa, como tú, siendo judío, como despreciándolo a Jesús. Pero Jesús así y todo siguió trabajando y siguió tocando el corazón de esta mujer samaritana de una manera tan perfecta, siguieron hablando, que esta mujer luego más adelante, de decirle, tú siendo un simple judío, le dice, la mujer le dijo en el verso 11, Señor, ya cambió su manera de expresarse, ya de una manera despectiva, ya lo trata de Señor. Y la Biblia vuelve a lo mismo, no especifica tanto la conversación completa que ellas tuvieron. Más, dice que cuando sus discípulos lo vieron hablando con la mujer samaritana, también sus discípulos se sorprendieron, porque Jesús sorprende siempre. Jesús sorprende siempre. Hay algo que Él es experto en sorprendernos. Dice que esta mujer cambió ya algo en ella, y ya en vez de tratarlo como de manera judía despectivamente, ya lo trata de Señor. Y después siguen hablando, es como que ya se empieza a soltar un poquito más la mujer samaritana hablando con él, y ya lo trata de, pero tú eres un profeta, le dice. Ya lo fue, como decimos nosotros tal vez muy vulgarmente, lo fue subiendo de rango. Claro, sí, la sí. confianza, digamos, fue entrando teniendo en su círculo íntimo. Exacto. Fue entrando de esa manera y fue como cambiando su mirada sobre Jesús. ¿Quién era Jesús? Primero era un simple judío. Después resulta que era alguien respetado, al menos era un señor. Pero espere, ahora ya lo ve diferente y ya lo ve como profeta. Pero Jesús, así y todo, sigue la conversación con ella. Y si usted mira el final de esta historia, dice la palabra del Señor, que esta mujer fue recorriendo toda Samaria a anunciar que el Salvador del mundo estaba en la tierra de Samaria, y toda la ciudad de Samaria fue a ver a Jesús, porque ella salió a anunciar. Termina diciendo que las últimas palabras de ella están en el versículo 42 y dice, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire, Dios ha estado tratando con esta mujer de una manera muy especial, de que fue transformando su vida de una manera tremenda y cambió totalmente la mirada y el pensamiento de esta mujer. Jesús, cuando llega a nosotros,
no es que nos cambia nuestra manera de pensar en el sentido de que ahora vamos a ser otra persona. Yo sigo siendo Pablo, yo me sigo llamando Pablo, pero Jesús me cambia la manera de pensar sobre Él. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Y qué puede hacer Él en mí? Jesús, cuando llegó a mi vida, empezó a transformarla y a moldearla. Dice la palabra del Señor que en Jeremías dice de que Él le mostró un alfarero cómo moldeaba el barro, y dice que lo moldeó a su parecer y a como a Él mejor le parecía. Luego de que primero la vasija fue rota, después lo moldeó a mejor de como a Él le parecía. Entonces, Jesús de esa forma trabaja en nosotros, y de esa forma muchas veces es necesario que Jesús trabaje en cada una de nuestras vidas. Tal vez el que está escuchando hoy sea alguien que se congrega, pero así todo necesitamos que día a día Jesús siga transformando nuestras vidas. Tal vez sea alguien que nunca escuchó la palabra del Señor y nunca entró en una iglesia, pero déjeme decirle, es necesario que Jesús hoy llegue a su vida. Tal vez usted piense que pueda hacer Jesús en mí. Mire, la Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron transformadas por el poder y por el amor de Jesús en ellos. Nosotros, gracias a Dios, podemos decir somos ejemplos de que Jesús llegó a nuestras vidas y nos transformó de una manera gloriosa. Dice la Biblia que en el momento que a Él lo estaban crucificando, si uno se pone a pensar en el momento tal vez más trágico de Jesús, Sí. más trágico como ser humano, uno hablando como ser humano, más trágico, donde Él está colgado en una cruz, dice que a Él lo colgaron con 2 malhechores, y uno de esos malhechores, que primero lo injuriaba, dice la Biblia que después le decía al otro, basta, no lo injuriemos más, porque podemos ver de que Él no es lo que estaban diciendo, Él es algo diferente, Él es algo que Él me ha transformado. No sé qué conversación, vuelvo a lo mismo, habrá tenido Jesús con esos malhechores, pero a Él lo único que está registrado en la Biblia que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Algo hizo en esa persona, de que esa persona cambió su parecer de una manera rotunda, y de querer injuriarlo, pasó a defenderlo y a saber quién era Jesús literalmente. A reconocerlo. A reconocerlo. Sí. En un momento, me encanta a mí la palabra del Señor, porque en un momento dice de que Él llega a la tierra de los Gadarenos, y dice de que apenas puso un pie en esa tierra, vinieron 2 personas que tenían espíritus inmundos hacia Él y se postraron en tierra. ¿Sabe qué? Cuando Jesús pone un pie en nuestro hogar, pone un pie, y estoy diciendo no un pie físico, un pie espiritual en nuestra vida, el cual nosotros, si a partir de hoy tomaríamos la decisión de decir, yo quiero que Jesús llegue a mi casa, llegue a mi vida, le aseguro de que Jesús apenas coloque un pie en su hogar va a ser transformado por completo. Cuando Jesús llega, desde el primer día que usted dispone su corazón, Dios se dispone a transformarlo. Pruébelo. Yo no sé si el que está escuchando ahora es de orar. Si es de orar, gloria a Dios, y ore. Ahora, ayúdenos en oración ahora. Pero, y si no es de orar, si nunca oró, pruebe a Dios. Pruebe en orar. Pruebe en hablar con Él. Y va a ver que Dios va a llegar a su vida. Desde ese momento de que usted dispone su corazón, Dios llega y Dios obra. No solamente en su vida, va a obrar en toda su casa. Te entregamos todo. La familia, los hijos, matrimonio, dificultades, enfermedades, todo lo ponemos en tus manos. Porque Dios siempre tiene el control.
Vamos, canta. ¿Por qué desesperarme? Tú siempre tienes el control. ¿Por qué atemorizarme? Tú siempre tienes el control. ¿Por qué yo voy a cuestionarle? Oye, Richie, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Arriba. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Cántalo conmigo. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. Porque yo voy a cuestionarle, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, Lizzy, soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Cántalo conmigo. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. Atemorizarme. Dios siempre tiene el control. Porque yo voy a cuestionarle, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. Nosotros vemos a Jesús flagelado en la necesidad. Lo vemos golpeado, pitupeado en la necesidad. Y no podemos pasar de largo. No podemos dejar de dar palabra, acompañar, abrazar, estar con ellos. Porque claramente lo vivimos nosotros y sentimos lo que es estar abandonado, que estar solo, estar en un valle de sombra, que nadie te quiere, que te golpean, que te maltratan, que sos marginado. Entonces nosotros decidimos no hacer eso. Entonces cuando conocimos al Señor y sabemos que tenemos herramientas para poder abrazarlo, a veces no tenemos plata y claramente no necesitamos de plata.
Nos dimos cuenta porque el Señor se manifiesta de una manera totalmente sobrenatural. Y vos sabés que hacemos cosas en esa gente que cambiamos cultura, pensamiento, decisiones. El corazón. El corazón. Sí. Y la persona empieza a mutar de verdad. Empieza a transformar. Vos decís, ¿pero qué pasó? Acá hay una escuela, un servicio. El Señor. Me acuerdo, ¿te acordás que hablamos la otra vez del endemoniado Gadareno, no? Sí. ¿Cómo que aquel que lo ve dice, ¿qué hace ese loco encadenado, durmiendo entre los muertos, comiendo de la basura, haciendo... No entendía nada. Así está la gente. Este matrimonio estaba como estabas vos. No sé cuántos años tenés en la iglesia, o no conocés, o conociste. Hay una esperanza que se llama Jesucristo. No importa dónde estés, cómo te encuentres, o qué es lo que has hecho. El Señor tiene propósito para tu vida. Lo pudo con nosotros, que estábamos totalmente destruidos, arruinados, a punto de perder todo. Mi esposa a punto de morir, yo sumergido en la droga. El Señor me rescató. Y él me preguntaba qué yo podía hacer por ustedes. ¿Cómo que voy a hacer? Le voy a entregar al Señor, es el tesoro más grande que tiene. Y ustedes se tienen que animar. Con solo declarar y creer que está el Señor en su vida, van a hacer cosas. Dice la palabra del Señor que para el que cree, todo es posible. Un día Claudia creyó, me hizo creer a mí y es posible. Y hoy estamos acá, predicando y llevando el Evangelio. Yo te voy a contar algo. Estos dos siervos que están acá son vasijas, no somos nada. Ya ves que no somos nada. Pero el Señor nos usa poderosamente. Amén. Hubo personas con cáncer que fueron sanadas. Pibes con adicciones que fueron restauradas. Matrimonios que estaban rotos, están consolidándose. Personas económicamente tiradas por el piso. Personas que dormían bajo la chapa, fueron restauradas. Eso es Jesús, no somos nosotros, no es Eduardo, no es Claudia. Podés ser vos, pedí a Jesús que entre a tu vida y podés hacer muchas cosas aún mayores de las que estamos haciendo nosotros y la que hizo el Padre, ¿no, Clau? Amén, es así. No es necesario que tengas que saberla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No. Saber lo que necesitas, tener amor. Amén. Que tus brazos, cuando abraces al necesitado, sean los brazos de Cristo. Que tu mirada sea la de Cristo, que vos no mires a la persona como es, sino lo que el Señor va a hacer con esa persona. Amén. Y que tus labios sean para dar palabras de bendición, palabras de aliento, y que tus oídos sean los oídos de Cristo, porque Cristo escucha. Amén. Entonces la gente, el necesitado necesita eso. Cristo. ¿Sí? Cristo. Cristo con nuestra acción. Cristo con lo más simple y sencillo. Un abrazo, ya va a pasar, una palabra de aliento. No necesitas conocer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque Cristo es amor y eso transforma. Sí, señor. Yo en muchos momentos estoy los fines de semana con mucha gente y no le nombro a Cristo, sino con mis palabras, con la mirada, ellos se dan cuenta y me dicen, ¿usted es cristiana, no? Sí, le digo. Gloria a Dios. Y algunos me dicen, usted es una sierva. Sí, amén, le digo. Pero es eso, que se siente el poder del Espíritu Santo que está en vos, en la otra persona. Amén. Te puedo desafiar, y queremos desafiar Amén. a la audiencia. Wow. Este es un momento de creer. La palabra del Señor dice que para el que cree todo es posible. Amén. Amén. Yo no sé qué te está aconteciendo, qué te está doliendo, qué enfermedad tenés, cómo venís. Yo te pido que repitas conmigo, simplemente esto. Señor, ten misericordia de mí. Amén. Así lo hizo Bartimeo, a lo lejos. No lo vio a Jesús, no lo reconoció, pero sabía que andaba por ahí y gritó, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Y Jesús, ocupado entre medio de la multitud, escuchó. ¿Y sabe que se acercó? Y le dio la vista. Le dijo, ¿qué quieres que te haga? El Señor te está diciendo en esta noche, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que haga? Y si vos crees en este momento, decirle, Señor, sana mi vida, Amén. restáurame, Señor. Y llamano, vas a recibir un milagro. Porque para el que cree, Todo es posible. no necesita más nada Amén. que creer. Amén. Mira, vos te quiero decir que tu dolor, tu aflicción es la misma que siente Cristo. Y que no sos el único, no sos la única que está pasando por dolor, por aflicciones, por desolación, por injusticias. Estamos en esta tierra porque va a pasar todo eso. Pero ¿sabes por qué? Yo siempre digo que me alegro cuando pasamos por dolores, por aflicciones. ¿Sabes por qué? Porque ese es el momento justo en donde tenés que buscar de Cristo.
porque Él es el único que te va a sacar de ese pozo en donde te encontrás. La otra vez una mujer decía, yo me encontré en un túnel y nunca se había dado cuenta. En ese momento el Señor le reveló que ella estaba en ese túnel, pero que en el fondo de ese túnel había una luz. Amén. Así que nosotros te venimos y te desafiamos a que vayas y camines hacia esa luz. Porque si te quedas ahí, vos vas a determinar cuántos años más querés seguir estando ahí. No seas como la mujer de Lot. No te conviertas en una estatua por mirar el pasado, porque el pasado no lo vas a encontrar la solución, sino que en Cristo vas a poder encontrar. El presente va a ser sanado y tu futuro va a ser prosperado. Así que yo te animo, querido, querida, hermano, hermana, te animo a que hagas ese paso de fe y vas a ver cómo el Señor te va a sorprender y queremos que nos escribas. Amén. Amén. A todos aquellos que le dieron la espalda al Señor, aquellos que se sienten inservibles, que fueron fornicarios, adulterios, ladrones, bendecieron, engañadores, aquellos que engañaron a su esposa, que están a punto de perder su familia, aquellos que siguen mintiendo, aquellos que no encuentran la salida. Yo te quiero decir que Cristo te puede dar la respuesta. Amén. Solamente tenés que arrepentirte y decir, Señor, me arrepiento de mi pecado. Pedirle perdón y el Señor va a restaurar. No solamente va a restaurar tu familia, va a cambiarte, va a perdonar, vas a poder caminar. Ya tus enfermedades no van a estar, porque el pecado es muerte. Hijo, hija, donde te encuentres, donde estés, escucha esta palabra. Si te arrepentís, pasás a ser linaje escogido, real sacerdocio, Amén. pueblo santo. Tu identidad empieza a cambiar. Ya no sos aquel o aquella que apuntan todo, que maltratan todo, que ya avergüenza todo. Ya eso no tiene que estar más en tu vida. Eso viene de descendencia a descendencia. Es el tiempo de cortar y levantar la cabeza, porque el Señor te llamó como perla preciosa, te escogió del vientre de tu madre, no te llamó para andar en esos lugares, para que te señalen como te señalan, te llamó para darte libertad. El único que puede tomar esta decisión ahora sos vos. Habla con el Señor, pedile perdón y vas a ver que no vas a llamar, vas a decir que una noche en una radio el Señor se presentó. Amén. Junto a tu cama, junto a tu mesa, junto al lugar, ese lugar donde están derramando lágrimas, donde quizás también ese abusador que está ahí, que está a la vuelta de tu casa y no lo puedes perdonar y no sabes con quién hablar. Habla con el Señor para que se corten todas estas cosas, toda esa malicia. El Señor te está escuchando. Amén. Este es el día. Amén. Tremendos testimonios, tremendas palabras. Tremendos siervos de Siervos Dios. de Dios, Así que sí. espero que les haya encantado y como dijimos, recuerden activarse, suscribirse al canal y bueno, los esperamos como cada miércoles de 20 a 21 horas en Vivo TV Radio Capital. Y bueno, Cris. Nada, y que espero que hayan recibido y recordado, y para muchos de los que no pudieron ver cada uno de estos programas, de estos testimonios, los alentamos a que puedan buscar en los programas anteriores y puedan ver las notas completas, porque son de gran bendición. Estas fueron partes brevemente, pero puedan ver todo el desarrollo completo. Así que los amamos, los bendecimos, que tengan una hermosa semana bendecida por el Señor. Y este fue el ciclo Una luz en la oscuridad. Dios los bendiga. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.